Buenos días a todos y todas. Se nos ha pedido como Oxfam hablar un poco en relación a el rol de la sociedad civil en la construcción e implementación de los planes nacionales de acción. Sobre la base de una experiencia que tenemos de implementar un proyecto en 3 países de la región: Guatemala, Honduras y México. Lo primero que quiero decirles es que también para nosotros ha sido parte de los aprendizajes. Hemos aprendido mucho de la sociedad civil, hemos aprendido mucho de la academia, en la relación que en determinado momento hemos establecido con el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, con el Instituto Danés, y parte de esos aprendizajes y esas lecciones aprendidas son las que queremos compartir hoy con ustedes, con el espíritu de contribuir a tener mejores elementos en el proceso en curso en el país de Honduras. Para empezar, empezaré diciendo que, en junio del 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Y en 2014, el Consejo pidió a todos los Estados miembros que elaboraran planes de acción, PAN, como se conocen mejor ahora, como una vía para promover la aplicación e implementación de los principios rectores. Si bien es cierto, en la subregión de Centroamérica aún persisten muchos desafíos para poder hablar de una agenda amplia e integral de implementación de políticas públicas y regulación de la actividad empresarial frente a los potenciales impactos de la misma sobre los derechos humanos. Ciertamente también tenemos que reconocer que en los últimos años se ha evidenciado cada vez una mayor inquietud, dudas, escepticismo, apertura e iniciativas por parte de los distintos actores para discutir la problemática. Y creo que en ese escenario justamente estamos. Entendemos que a partir de ese escenario y de ese interés, y además de una recomendación, el Estado de Honduras, durante la segunda ronda del examen periódico universal de Naciones Unidas en 2015, recibe una recomendación a efecto de que desarrolle un plan de acción para aplicar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, incluidas medidas específicas para reforzar la aplicación del convenio 169 de la OIT. Sobre este punto quisiera hacer énfasis de que la recomendación en realidad va en 2 sentidos. En el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, pero también con una mirada hacia las medidas que se pueden aplicar en el marco del convenio 169 de la OIT. Y creo que no debemos de perder esa perspectiva. De hecho, el día de ayer se ha mencionado permanentemente uno solo de los derechos que en el marco del convenio 169 de la OIT es parte de las tareas que están pendientes, y es lo relativo a la ley de consulta previa, libre e informada. Y es a partir de ahí que la Secretaría de Derechos Humanos presenta y hace público
agradecemos que en su momento la Secretaría de Derechos Humanos comparte con Oxfam, ¿verdad?, la hoja de ruta. Creo que fuimos uno de los primeros actores con quienes se nos compartió la hoja de ruta. Y desde el principio hicimos nuestros comentarios, ¿verdad? Y también hicimos nuestros ofrecimientos de poder acompañar el proceso, y en eso estamos. En relación al PAN, es importante recordar que un PAN para las empresas y los derechos humanos debiera ser un documento de política pública, o al menos eso se espera que sea, en el cual un Estado expresa y plasma las acciones que tomará para implementar sus obligaciones internacionales, regionales, nacionales y los compromisos vinculados con las empresas y los derechos humanos. Sobre el desarrollo y puesta en práctica de un PAN, en su informe Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, retos y oportunidades para la adopción e implementación de planes de acción nacionales, de abril de 2019, el Instituto Danés de Derechos Humanos resalta el rol que las organizaciones de sociedad civil deben tener como actores fundamentales para presionar el desarrollo de los procesos necesarios para la construcción del PAN. Y el Instituto Danés establece 6 criterios de calidad que debieran de tenerse en cuenta, especialmente por el ente rector, que en este caso sería el Estado, y un PAN debe ser integrado por el gobierno y contar con los recursos disponibles como uno de los primeros criterios. Creo que eso se ha dicho muy claramente el día de ayer. Pero en relación al proceso de involucramiento y participación de las organizaciones de sociedad civil, el proceso de desarrollo de un PAN debe involucrar a todas las partes interesadas. Consideramos en este punto que mientras más amplia sea la participación, mientras más consultado sea el proceso, mayores posibilidades de éxito se pueden prever. También ayer se mencionó que uno de los primeros pasos puede ser llevar a cabo una línea nacional referencial para comprender las brechas existentes, o lo que comúnmente conocemos como línea base. Sobre este aspecto, desde el proyecto que apoya Oxfam en Honduras, a través de su socio de la sociedad civil, que es CEPRODEC, se ha elaborado un documento de línea base, ¿verdad?, que además también entendemos que tuvo la participación de la misma Secretaría de Derechos Humanos y otros actores. En ese sentido, consideramos entonces importante también que, si bien es cierto, es una línea base que surge desde la óptica de la sociedad civil, finalmente es una contribución que deberá tenerse en cuenta a la hora de que se desarrolle una línea base ya bajo un plan, o bajo un cronograma concreto. Algo que se ha mencionado ayer, por ejemplo, es que un proceso de PAN deberá ser totalmente transparente, ¿verdad? Es decir que, y esto lo entendemos nosotros, que en primera instancia la información debe circular lo más ampliamente posible. No solo el proceso del PAN, sino que quizás en algunos procesos y con algunos actores, inclusive hay que ir a explicar lo de los principios rectores, sus implicaciones y cómo eso ha venido evolucionando. Porque solo de esa manera es como también habría una sociedad civil totalmente consciente de su papel, de sus oportunidades, pero también una sociedad civil capacitada, cualificada
en sus argumentos y para el debate, ¿verdad? Entonces, y consideramos que eso también es un elemento de la transparencia. También se menciona que un PAN debe ser un proceso continuado, no un fin en sí mismo, que susceptiblemente debe ser actualizado, debe ser modificado, y ahí entonces se infiere que es un proceso también participativo, donde debe estar permanentemente representado también la sociedad civil con sus distintas expresiones. También uno de los 6 criterios nos dice que un PAN debe reflejar todas las perspectivas y todas las preocupaciones. Definitivamente, si sociedad civil, si los pueblos indígenas, si las organizaciones de mujeres no están representadas y no están participando, no podemos inferir de que ahí están reflejadas sus preocupaciones y sus percepciones. Lo tienen que hacer directamente las organizaciones y los colectivos. Y algo muy importante como 6º elemento en estos 6 criterios que el Instituto Danés propone como criterios de calidad es que un PAN debe brindar una oportunidad para una colaboración constructiva y el diálogo entre las partes interesadas, lo que nos llevaría entonces a una aplicación efectiva de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Dicho lo anterior, y a manera de comentario, y quizás uno de los principales retos tiene que ver precisamente con la ausencia de consulta en la etapa de planeación y elaboración del PAN. No recuerdo bien, pero uno de los expositores el día de ayer nos decía que muchas veces se pone énfasis en lo que se quiere lograr con el PAN, pero muchas veces se le resta importancia al proceso mismo, y en otros temas parece ser que la garantía y el éxito está más bien en el proceso, ¿verdad?, y no tanto en las expectativas que se pudieran plantear. Entonces, otro tema que es muy importante también y que hay que tener en cuenta es que hay que escuchar a las voces críticas. Eso definitivamente no es fácil, ¿verdad? Es más fácil escuchar a las organizaciones, a los colectivos que comparten de alguna manera nuestra propia visión sobre determinada temática, y no a las voces críticas. Pero consideramos que en este proceso se debe escuchar a las voces críticas, que pudieran estar de acuerdo, que pudieran no estar de acuerdo, o que pudieran tener un punto de vista distinto, ¿verdad?, a lo que estamos planteando. En Honduras, y esta es una percepción, ¿verdad?, que hemos obtenido de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos, y especialmente de las poblaciones y las comunidades afectadas por el extractivismo y otras industrias, es que no se les involucra desde el principio, como a veces sí suele pasar con la participación de otros actores. Se les involucra ya en una fase intermedia, ¿verdad?, o quizás cuando ya el proceso está avanzado, pero no necesariamente en las etapas iniciales, lo que de por sí ya genera otro elemento más de desconfianza en el proceso. En ese sentido,
Nuestra sugerencia y nuestra recomendación es que se identifiquen a todas las partes interesadas desde el principio y pues se les motive a que puedan participar. Durante estos 2 años de trabajo con sociedad civil especialmente, pero no específicamente, hemos podido constatar que la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos tienen algunos conocimientos en relación a los principios rectores, pero falta seguir trabajando en esa línea, e inclusive hace falta poder llegar con la temática de los principios rectores más allá de los centros urbanos, ¿verdad? Tenemos que llegar a las comunidades, tenemos que llegar a las poblaciones y hablar de los principios rectores. Y eso también es parte de los desafíos que tenemos nosotros y que lo tendrán también otras partes que se encuentran trabajando con los principios rectores. También nosotros debemos de reconocer, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que la sociedad civil está compuesta por una gama de organizaciones, o sea, no podemos... y esta gama de organizaciones de sociedad civil también tiene diferentes posturas, tiene diferentes abordajes, tiene diferentes percepciones en relación a la temática. Ayer yo mismo lo decía, no es fácil hablar de principios rectores a lo interno también de sociedad civil. Es todo un desafío. Inclusive a nosotros nos ha pasado que algunas nos han dicho que no quieren hablar de principios rectores. Quieren hablar de otros temas. Quieren hablar del examen periódico universal, quieren hablar del convenio 169, quieren hablar de consentimiento, etcétera, etcétera. Pero no de principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Eso, y entonces también ahí hay una parte, digamos, y hay una tarea de convencer, ¿verdad?, a las organizaciones de sociedad civil, explicar en realidad el enfoque global y ante todo las oportunidades que puede abrir también para la sociedad civil el involucrarse en conocer y abordar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. En ese sentido, entonces, hay algunas, por supuesto, que están abiertas a aprender, ¿verdad? Y eso es muy positivo, ¿verdad? Y es interesante cuando uno ve el proceso de comunidades o de líderes que son capacitados sobre los principios rectores y que luego en sus intervenciones empiezan a hablar del pilar 1, del pilar 2 y del pilar 3. Bueno, o sea, se cualifica su argumentación, se cualifica su debate. Y creo que en eso debemos de seguir contribuyendo. Y por supuesto, seguramente habrán organizaciones de sociedad civil que, como lo dije, no tendrían el interés en participar. En relación al proceso del PAN, y esto también en algún momento ya lo hemos dicho, las organizaciones o algunas organizaciones no tienen confianza sobre el proceso de construcción del PAN en curso y consideran que incorporarse al proceso es de alto riesgo y que el riesgo es que al involucrarse con su presencia terminarían validando algo que no refleja sus opiniones. En sus palabras, ¿verdad?, en sus palabras de las organizaciones, sería una mera socialización del proceso y no una consulta, ¿verdad?, como están exigiendo. Las organizaciones de sociedad civil permanentemente están recordando y tienen presente lo ocurrido con el proceso de formulación de la ley
General de Minería del 2013 y del anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada. Por tanto, podríamos adelantarnos a suponer que muchas de ellas estarían exigiendo condiciones mínimas en su relación con el Estado y sus instituciones, haciendo ver situaciones y temáticas como las que ya se mencionaron ayer, algunas: la criminalización a los defensores y defensoras de la tierra y el territorio, al uso excesivo de la ley penal en su contra. Hoy en la mañana estaba leyendo el comunicado de prensa del grupo de trabajo y me llamó mucho la atención y coincide, ¿verdad?, con esta afirmación, que inclusive el comunicado de prensa del grupo de trabajo dice que se deben derogar algunos artículos de la ley penal que están criminalizando a los defensores y defensoras de la tierra. También estarían en una posición de que se cumpla con el derecho al consentimiento previo, libre e informado, así como que se den mejoras en la legislación ambiental, de minería, entre otras. Y esto quizás es lo que habría que ver, que prever, y quizás en su momento eso va a aparecer, que el sociedad civil planteará, ¿verdad?, de manera formal esos mínimos para su participación. Basado en esas preocupaciones de la sociedad civil, consideramos, por tanto, que el Estado en su conjunto, y esto es más, me lo pidieron que lo dijera en esos términos, que el Estado en su conjunto, legislativo, judicial y ejecutivo, tendrían que dar muestras de buena fe y generar un mínimo de confianza. De lo contrario, sería complejo para que las organizaciones de sociedad civil dialoguen con el Estado y quizás con las empresas. En este espacio de reflexión y también de aprendizaje, resulta también útil considerar el por qué las organizaciones de sociedad civil deben conocer los principios rectores y participar en los procesos del PAN. Bueno, y es parte de las tareas que nos ha tocado emprender. Los principios rectores deben ser vistos desde la sociedad civil como una herramienta para la legítima defensa de sus demandas. Usándolos adecuadamente, se está en posibilidad de desafiar y llamar la atención acerca de la acción por parte del Estado y las empresas en relación al cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Los principios rectores, desde una mirada de marco compartido, para aclarar los deberes del gobierno y las responsabilidades de las empresas, dirigiendo la atención a su implementación y puesta en práctica. Los principios rectores también desde una óptica de estándares para la rendición de cuentas por la vía del diseño y utilización de herramientas para supervisar y evaluar los esfuerzos de derechos humanos por parte de los gobiernos y las empresas. Aquí visualizamos, por ejemplo, un rol de la sociedad civil como auditores del proceso. Y de hecho hay una experiencia en el caso de México, que comentaré más adelante, en determinado momento asumió un rol más que de participar dentro del proceso, un rol de auditoría social. Los principios rectores como una apuesta a procesos participativos en los cuales se posibilita establecer consultas directas y continuas con la sociedad civil, las comunidades y pueblos indígenas. Es un espacio que creo que se debe aprovechar justamente a propósito de esa necesidad de comunicarse más directamente y de hacer consultas directas y continuas con la sociedad civil. Y los principios rectores como un mecanismo para llamar la atención en relación a grupos en situación de riesgo, por ejemplo, mujeres,
pueblos indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos. Desde Oxfam, y a partir del 2018-2019, nos encontramos trabajando en un proyecto que se denomina Industrias Extractivas, Derechos Humanos en Centroamérica, promoviendo diálogo e implementación de los principios rectores en contextos de alta conflictividad y riesgo para defensoras y defensoras de derechos humanos. Desde el principio, nosotros estábamos conscientes que entrar al tema era y es todo un desafío. Sin embargo, siempre la apuesta es a generar los puentes, los acercamientos entre los distintos actores. ¿Hacia dónde está enfocado el proyecto? Bueno, el proyecto está enfocado a que los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en relación a las industrias extractivas se apliquen con debida diligencia en América Latina y sean tomados en cuenta y como referencia para la protección de los pueblos indígenas y grupos vulnerables, y que esto a su vez permita la aplicación de remedios en casos muy concretos en los tres países. El proyecto tiene una estrategia que consideramos integral en 5 momentos. El primer momento está enfocado hacia el fortalecimiento de capacidades de hombres y mujeres líderes de organizaciones de comunidades afectadas por industrias extractivas y representantes de sociedad civil. Por supuesto que esto también aplica a tener los diálogos y acercamientos con el Estado y con el sector privado. Y el año pasado, bajo esta estrategia, en coordinación con el Instituto Danés, aquí en Honduras, en octubre, específicamente del año pasado, se realizó un curso de 3 días para 30 organizaciones de sociedad civil de los 3 países. También estamos trabajando bajo una mirada de países, pero al mismo tiempo bajo una mirada regional. Y al mismo tiempo, aprovechando la presencia del Instituto Danés, se tuvo un día de un diálogo con el sector privado, el cual me pareció un diálogo bastante interesante, ¿verdad? Y creo que también se tuvo un diálogo con algunas entidades de Estado, y me recuerdo bien que en esa ocasión hubo presencia de algunos diputados y diputadas del Congreso. Entonces, creo que ahí es muy importante también ir más allá de trabajar únicamente con el Ejecutivo, ¿verdad? Hay que trabajar con las otras entidades y organismos de Estado. También, desde el proyecto y como una manera de aportar elementos a la discusión, se trabaja en documentar casos emblemáticos. Oxfam tiene desde hace más de 15 años una metodología que evalúa el impacto en derechos humanos y que se le conoce como la metodología EIDH, y bajo esa metodología se documentan casos de violaciones a derechos humanos, en donde obviamente es una metodología participativa, participan directamente las comunidades, como también participa el gobierno y participa la empresa. Y con estos casos luego son usados para la incidencia nacional e internacional, y también como una manera de evidenciar la urgente necesidad de que se apliquen y se implementen los principios rectores. Somos pro sensibilización, ¿verdad? Y consideramos que esto hay que seguirlo trabajando,
a las entidades públicas, a los representantes de estados y a la sociedad civil y a otros actores, por supuesto. También vemos muy importante la generación de espacios de diálogo entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Aunque déjenme decirles que, y quizás es algo que hay que tener en consideración y que nos ha funcionado por lo menos relativamente bien en la experiencia del proyecto, y es que no vamos directamente a los diálogos multiactor, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Sino empezamos con diálogos bilaterales, ¿verdad? O sea, hablando con las partes, preparando también ciertas condiciones y ciertos mensajes, y luego pasando ya a una etapa, a otra etapa, y llegando a los diálogos multiactor. Y la idea es justamente que se pueda ir recuperando esa confianza, ¿verdad?, que tanto se ha mencionado acá, que se pueda hacer conciencia en los distintos actores y que se puedan facilitar condiciones. En nuestro trabajo durante estos 2 años les podemos contar un poco la experiencia de México, que ya se mencionó el día de ayer, a través del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, que está integrado por 9 organizaciones de la sociedad civil y que surgió en paralelo al Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el 2015, en el espacio multiactor en el que se discutía el proceso del PAN en México. También, como ya se dijo ayer, este grupo focal de las organizaciones de sociedad civil en el 2017 se retiran del proceso y básicamente denuncian que algunas de sus recomendaciones y propuestas no estaban siendo tomadas en cuenta por el gobierno en la propuesta de PAN. Y a partir de esa fecha pasan a ejercer una tarea de vigilancia y auditoría social. No es un abandono del tema, ojo con eso, ¿verdad?, porque no es un abandono del tema, sino únicamente del espacio formal que estaba siendo llevado por el Estado. Y hay algunos elementos que creo que valen la pena mencionar, por ejemplo, y además es público, las razones por las cuales el grupo focal decide retirarse de ese proceso en México. Y la primera es que el grupo focal explica y justifica que lamentablemente el documento que se encontraban trabajando en esa fecha no contemplaba un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia. También se ignoraba la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo del 2013, lo cual permitiría señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. Otra falencia que según las organizaciones del grupo focal estaba débil era el asunto de la debida diligencia por parte de las empresas para identificar, evitar, mitigar y en su caso remediar los daños, o al menos de forma contundente en el borrador. Creo que esto es común a lo que se ha dicho acá en el caso de Honduras, y también el grupo focal de la sociedad civil se retira del proceso porque el programa no contemplaba mecanismos sólidos para la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y tampoco se instaba a las empresas a manifestarse públicamente y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, tal como lo había recomendado el Grupo de Trabajo de la ONU en el 2016. Otro asunto también por el cual se retira el grupo focal justamente tiene que ver con el tema de la consulta libre, previa e informada.
Primero, porque no se reconocía como un derecho y su aplicación quedaba de manera restringida a pueblos y comunidades indígenas. También el Grupo Focal de México se retira porque no se toma en cuenta el diagnóstico de línea base que había hecho la sociedad civil. Afortunadamente, y como se dijo ayer, hay un proceso en México, ¿verdad?, en curso, bajo el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, y gracias a la incidencia, o por lo menos eso es lo que la sociedad civil de México explica, gracias a la incidencia del Grupo Focal, por primera vez se incluyó en la agenda el tema de empresas y derechos humanos, ¿verdad? Y me imagino yo que eso es parte del éxito y el papel de la sociedad civil. Dicho lo anterior, quisiera compartir con ustedes algunos de nuestros aprendizajes y reflexiones al mismo tiempo. Y consideramos que una implementación efectiva de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos necesita un compromiso de Estado y una voluntad política. También consideramos que para llevar adelante y con relativo éxito la discusión y definición de un PAN, el proceso debe convocar e involucrar a todos los actores desde las etapas y los procesos iniciales. A esto podríamos denominarle el proceso de consulta del PAN. Y eso seguramente será muy importante para las organizaciones de sociedad civil, saber que están siendo convocadas, que están siendo integradas desde el principio. Un elemento también que lo hemos visto en nuestro trabajo con sociedad civil es la desconfianza, ¿verdad? Y el grupo de trabajo inclusive usa desconfianza extrema, ¿verdad?, de las organizaciones de sociedad civil, o desconfianza extrema entre las mismas, entre los distintos actores. Y esto está más que comprobado, ¿verdad? Y debemos de estar conscientes que existe una ruptura visible entre los estados, la sociedad civil y las comunidades. Y esto sube a la cuarta potencia, esta desconfianza, si se percibe una posible alianza entre el sector privado y el Estado, sin la sociedad civil. Entonces, esto es muy importante que se pueda tener en cuenta. Reafirmamos la necesidad de y la utilidad de generar espacios multiactor con reglas que posibiliten un diálogo constructivo, de buena fe, transparente y proactivo. Y en esta parte del diálogo, al menos en mi país, en Guatemala, es un concepto que ha sido desgastado también, ¿verdad? Porque se ha usado como una forma también de, no de resolver los problemas estructurales, sino únicamente para entretener las problemáticas, ¿verdad? Entonces, es común ver que se instalan mesas de diálogo, espacios de diálogo, etcétera, etcétera, pero sin resultados concretos y sin abordar causas estructurales, ¿verdad? O sin respuestas, digamos, contundentes. Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad?, pensar en esto, reflexionar en esto, en revalorizar el diálogo. Y en el caso de los pueblos indígenas, y yo lo decía ayer,
se debe pensar en una concepción de un diálogo intercultural. Es ir inclusive más allá. Y Dante lo explicaba a través de un ejemplo y a partir de su propia experiencia, ¿verdad? Con comunidades indígenas, con pueblos, con autoridades indígenas. No sé si es el caso aquí en Honduras, pero me parece que un diálogo con los pueblos indígenas debe tener estas características de diálogo intercultural. Como una tarea pendiente para todos, ¿verdad? Aquí nos incluimos nosotros, y también que seguramente estaremos contribuyendo en ello. Consideramos que es muy útil seguir difundiendo información para todos y para todas, desde nuestra óptica, por supuesto, más enfocado en las comunidades y en los pueblos indígenas, pero también muy importante para que se trabaje a lo interno del Estado. Y en ese sentido, entonces, es necesario contribuir con información clara, información transparente y al día de lo que esté pasando. En otros procesos que me ha tocado acompañar y ver, es que muchas veces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que muchas veces la información no es clara, no es transparente, no es a tiempo, y entonces eso empieza a generar también una serie de dudas y suspicacias. Y eso entonces es muy importante. Creo que con el plan y de manera general con los principios rectores debemos de contribuir todos y todas a que haya un enfoque de género bien claro, bien preciso, y que sean escuchadas las preocupaciones de los grupos y de las mujeres en particular. Para nosotros creo que resulta complicado discutir un plan nacional de acción si en paralelo no se abordan otros temas o no se acuerdan algunos mínimos, y ya hemos mencionado algunos, y los vuelvo a repetir, como reformas legales a la ley de minería, a la ley de ambiente, abordar el tema de la consulta previa, abordar la criminalización a los defensores de derechos humanos, abordar las causas de la conflictividad social, el derecho al agua, si queremos ir más allá, abordar y que sea una oportunidad para hablar sobre el modelo extractivo, hablar de trabajo digno, etcétera, etcétera. O sea, los principios rectores y un PAN nos pueden abrir muchas más oportunidades de tocar temas y quizás algunos que han quedado un poco en el olvido. Un buen ejemplo para nosotros es, y lo que hemos venido mencionando, el grupo focal de sociedad civil integrado por estas organizaciones que en su momento estuvieron participando en el espacio multiactor en México, como también en otro momento en un más como auditores, haciendo auditoría social, y ahora el gobierno les ha invitado para acompañar el proceso del programa 2019-2024. Consideramos que este puede ser un buen ejemplo en el caso de la sociedad civil de Honduras, ¿verdad? Que se pueda constituir un grupo focal, una red, etcétera, que le dé seguimiento permanente al tema de empresas y derechos humanos, con independencia de que ahora estemos hablando del proceso del PAN, ¿verdad?
E idealmente es que como grupo, como sociedad civil, pueda participar dentro del proceso, pero también con una visión a futuro de que tengan en su agenda el seguimiento de los principios rectores, inclusive a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se pueden abordar. Esto no es necesariamente el proyecto, es un ejemplo también financiado por la Unión Europea, ¿verdad?, en Perú, sobre los principios rectores, de cómo se está abordando los principios rectores con pueblos indígenas de la Amazonía. Y finalmente, y casi que como una especie de llamado a todos y todas para que puedan acompañar nuestra campaña que se llama Por un acuerdo con principios, sociedad, Estado y empresas, y que bajo ese espíritu y bajo esa concepción se construya el PAN en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lacan. Hay algunas interrogantes de parte de los participantes y que a continuación pues leeré para que escuchemos la respuesta. Inicialmente, en su opinión, ¿por qué las organizaciones no proponen la reforma legal, derogación de artículos como acciones innegociables del plan de acción, sino que lo solicitan antes de un PAN? Bueno, yo creo que ya lo han propuesto, ¿verdad? Al menos yo lo he escuchado, ¿verdad?, en los distintos espacios, en el foro que organizó el proyecto en mayo de este año, en las organizaciones de sociedad civil, han propuesto esto. Pero justamente ayer, en una conversación con el Instituto Danés, el Instituto Danés nos decía, bueno, si eso ya había sido como una propuesta formal por parte de las organizaciones, no podría decirlo con certeza si sí o si no, ¿verdad?, o que se lo hayan planteado a la Secretaría, pero es algo que yo interpreto que también ha sido planteado al grupo de trabajo sobre empresas de derechos humanos. ¿Deben las personas con discapacidad formar parte de o en la creación de los PAN? Yo que veo una leve inclinación a otros sectores, pueblos indígenas, etcétera. Siendo un sector discriminado, hay poca aceptación en las empresas público-privadas, violentando los derechos humanos del sector. Por supuesto, cuando nos referimos a que se debe convocar a todos los sectores, el mensaje va en esa línea, ¿no? Tal vez el enfoque que yo he hecho aquí en este momento va más en función de comunidades y pueblos indígenas, pero se debe a las características y al trabajo que estamos haciendo nosotros directamente con el proyecto. Pero obviamente, y creo que en la presentación, si ustedes pudieron ver, yo mencionaba que se debe incluir, por ejemplo, a los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos son una parte muy importante. Cuando nos referimos a trabajo digno, los sindicatos juegan un papel ahí muy importante, y entonces sí, definitivamente debe ser con esa visión de convocar a la mayoría de actores que puedan participar. Desde su experiencia en este campo de implementación de los principios rectores, ¿a qué grupos de sectores vulnerables se debería de ir trabajando y cómo se rompió con esas barreras u obstáculos en que se incorporen al proceso? Bueno, concretamente en el trabajo que nosotros hacemos, vemos a grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres,
las comunidades, y una manera que hemos visto de cómo romper esos obstáculos y esas barreras es justamente a través de información, a través de capacitación sobre los principios rectores. De ahí hemos visto un cambio en donde lideresas están hablando ahora de los principios rectores, están hablando ahora de planes nacionales de acción, e inclusive algunos están preguntando cómo pueden involucrarse en la discusión ya más global sobre el tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Entonces, una manera es justamente empezando con informar a todos y todas sobre la existencia de estos principios, ¿verdad? Porque a veces suponemos que ya todos lo conocen y no necesariamente así es. ¿Qué acciones concretas toma la sociedad civil en caso de aquellos defensores de la tierra que han sido sometidos a un proceso judicial? Bueno, la sociedad civil en realidad es muy activa en esta parte. Cuando defensores y defensoras de derechos humanos están siendo criminalizados o están dentro de un proceso legal. Ya hay acciones desde el apoyo legal que reciben los defensores y defensoras, como también acciones de incidencia, ¿verdad?, ante las instituciones de Estado. Y algunas de ellas, por supuesto, las que tienen posibilidades y conocen mecanismos internacionales, también los han utilizado en apoyo a los defensores. Sin embargo, aquí tengo que hacer un comentario. Lamentablemente, no siempre estos mecanismos están dando resultado, y es parte, digamos, también de las preocupaciones, ¿verdad?, y de las quejas que tiene la sociedad civil, porque definitivamente están muchos de los defensores y defensoras criminalizados, algunos están en arresto domiciliario, detenidos, y en los casos más graves también muchos de ellos han sufrido incluso atentados en contra de su integridad física. Usted menciona que el PAN es un proceso continuado y reformado. La consulta es: ¿qué motivos considera usted que pueden reformar un PAN? ¿Cada cuánto o a qué periodo de tiempo puede o debe ser reformado un PAN? Yo creo que no hay una receta, ¿verdad?, sobre un PAN. Lo que hay son ejemplos, ¿verdad?, y hay experiencias, y yo creo que lo que sí es cierto es que es un proceso continuo, ¿verdad?, que debe ser monitoreado, debe ser supervisado, debe también tener una manera de ver si se está cumpliendo con los indicadores y los resultados que fueron previstos, pero yo creo que finalmente eso será parte de los acuerdos de los distintos actores en cuanto a la temporalidad en que puede ser revisado, actualizado un PAN que se acuerde entre las partes. La última consulta, señor Lacan: ¿por qué la sociedad civil, cuando hace un estudio, solo lo socializa entre ellos mismos? Nunca se lo presentan al gobierno. ¿Por qué están en contra de todo? Bueno, no estoy tan seguro de esta pregunta, ¿verdad?, porque al menos de las experiencias que yo conozco, sociedad civil, luego que realiza estudios, investigaciones, o que genera información, más bien sociedad civil está interesado en que esto sea conocido, especialmente por el Estado, ¿verdad?, por las instituciones de justicia, por los entes legislativos, e inclusive he visto modalidades en los últimos años donde la sociedad civil, como una forma de comunicar ampliamente su trabajo, convoca a medios de comunicación, etcétera. O sea, más bien, si eso no pasa, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad?, para que esa información únicamente se esté quedando a lo interno de sociedad civil. Bien, muchas gracias. La sociedad civil y los planes de acción nacional
su rol en la implementación de los principios rectores. Como conferencista, señor Carlos Lacan, Oxfam Internacional Guatemala. Muchas gracias, señor. Un placer.